Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y que nos ven en las televisoras. Hoy vamos a tomar el tema de lo que es el orden divino, porque es importante que nosotros estemos enterados de que Dios tiene un orden perfecto en lo espiritual y también en lo natural, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Nos maneja en Romanos 13:1, dice que debemos estar sujetos a las potestades superiores. Dice la palabra: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Y el 2, por favor. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos el orden de Dios, que tiene que ver con mandamientos, ordenanzas, mandamientos, que son para que nosotros podamos obtener de parte de Él una bendición muy grande, que el hombre a veces no cree y no entiende porque no busca y no halla. Vamos a ir desglosando. En Job 38:33 nos habla de algo que es una especie de pregunta. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Porque hay muchos que disponen de la potestad de Dios ordenada y andan en desorden. Y uno de los, vamos a verlo, hermanos, a la luz de la palabra, una de las desórdenes es predicar el futuro sin tener o estar bajo la cobertura de un verdadero profeta de Dios, porque la Biblia dice que el que profetice se sujete al profeta. Entonces, hablando del arrebato, que no vamos a hablar de él casi, sino simplemente la importancia de que nos da el que podamos estar sujetos a esas ordenanzas de parte de Dios, para cuando hablemos del futuro, hablemos con la verdad y no dispongamos de una potestad parte de nosotros en la tierra. Dice Hechos 17:26 que Dios puso orden en los tiempos. Dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de las habitaciones de ellos. Bueno, en el tiempo en que el Señor vino a visitar y nació en Belén de Judea, los judíos no lo vieron, porque nos dice el profeta Isaías que como raíz de tierra seca, sin atractivo, no lo desearon y creían que el Señor venía, como va a venir ahora en el milenio, como Dios Todopoderoso, a implantar su reino de paz aquí en la tierra durante 1000 años. Adelantaron 2000 años y promedio las profecías que ahora son para dentro de un poco de tiempo, que venga a reinar y venga a levantar a los santos y perfectos para gobernar la tierra. Los judíos adelantaron ese orden de tiempos y no lo vieron, porque no llenó la expectativa que ellos creían, que Él iba a liberarlos de la bota romana en el tiempo en que Roma tenía subyugado al pueblo de Israel, conquistado, y por esa razón no creyeron en Él, ni lo vieron, y lo mataron. Es historia y conocemos todo esto, hermanos, y el orden de los tiempos los traslaparon. Ahora en este tiempo, los cristianos que predican el arrebato en estos días, están traslapando el tiempo, el orden de los tiempos, que es importantísimo, porque están dando una esperanza falsa al pueblo de Dios, al pueblo creyente. En ese sentido, nosotros podemos checar así con 2 textos muy rápidos
en 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor. Está hablando en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Bueno, para empezar, el apóstol está dormido, está muerto ahorita, pero va a levantarse cuando venga el Señor a gobernar la tierra, porque Él se maneja como santo y bienaventurado en esa primera resurrección de santos que habla el 26 de Apocalipsis, y en el 3:8 de Efesios Él dice que es el más pequeño de todos los santos, como referencia nada más, porque no es el tema del arrebato, pero es importante que la equivocación de los hermanos cuando predican la esperanza de que nos vamos en el arrebato, y no es así. Dice, no seremos delanteros de los que durmieron. El 13, 3 y 4 de Salmos nos dice algo muy claro, de que los que duermen son los que son vencidos. Dice, mira, óyeme Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo vencido, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare, que duerma en muerte. Los que durmieron en el milenio, los que van a dormir en el milenio, son los salvos que son vencidos, no son vencedores como dice Apocalipsis, a los vencedores que son los santos y los perfectos, que son los vencedores completos, absolutos, son los que van a resucitar para estar en el milenio, y los salvos van a dormir el tiempo milenial. Por eso dice, no seremos delanteros de los que durmieron. Y ya dice con voz, con aclamación, etcétera, dice los pasajes que manejan el apóstol ahí sobre el arrebato. El hombre aún ahora está como cambiando un poquito el manejo, que antes de que vinieran las cosas iba a ser el arrebato. Ahora ya como no pueden, hablando de lo que está sucediendo, la persecución que hay en muchos lugares del mundo, ya no pueden dejar de quedarse en el tema que daban antes, en el sentido de que nos íbamos antes de que viniera la persecución, la tribulación, y ahora dice en medio de la tribulación nos vamos, una esperanza falsa, porque no hay arrebato en estos días, hay hasta el final de los tiempos. Y deben de sujetarse, vamos a leer textos acerca de esto, del orden de las potestades que maneja la palabra, como es el tema. Dice, dispondrás tú de su potestad, hablando de la orden de los tiempos. Bueno, Efesios 2:20, vamos a ir viendo algunos detalles importantísimos para el orden que tiene el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que debemos de edificarnos en el fundamento de una casa es las bases, o de un edificio, y si no tiene bases, esa casa y ese edificio colapsa. En ese sentido, por eso es importante que entendamos lo que Dios puso en el fundamento. Aquí en Efesios, escribiendo el apóstol Pablo, apóstoles y profetas, en el 3:5 dice ¿por qué? Porque es el fundamento, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Los misterios son revelados a estos dos ministerios, apóstoles y profetas. Este es el tiempo apocalíptico de los profetas, y en base a eso, hermanos, tenemos la bendición de manifestar los misterios. Colosenses 1:26 nos dice que esa manifestación de los misterios son para los santos, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos misterios son el fundamento de la doctrina de Cristo para estar en el reino. Por eso es importante que nosotros estemos fundados en este fundamento, que hablando, valga la redundancia, que es el punto base de la edificación de la iglesia. Bueno, vamos a 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, como dice el fundamento de apóstoles y profetas, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Es importante entonces que el que sobreedifica sobre ese fundamento tenga la correcta manera de sobreedificar. Porque bueno, en las estructuras, pues llevan las estructuras verticales, van también con ciertos órdenes de estructura para que no se colapse la edificación. Hebreos 13:17, vamos a ver algo que a mí me ha sucedido durante mucho tiempo en mi ministerio. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Bueno, en los lugares donde yo iba, los pastores me decían: ¿a qué pastor está sujeto? Digo: hermano, el fundamento de la doctrina de Cristo son apóstoles y profetas. El pastor debe estar sujeto a ese fundamento, no yo debo estar sujeto a los pastores. Y era muy común que me dijeran eso. ¿Cuál es su cobertura de su pastor? ¿Por qué? Porque no tienen un orden correcto. Y el pastor tiene que tener el fundamento para que dé cuentas con alegría, porque si no va a gemir. Si no tiene ese fundamento de apóstoles y profetas, que habla la Biblia, que es un orden importantísimo para edificar correctamente. Dice que cada uno vea cómo edifica, dice. Juan 10:12. En mi infancia y juventud me crié en un medio donde el pastor era asalariado, tenía vacaciones y hasta ciertas prestaciones. Aquí dice la palabra: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Bueno, la Biblia dice que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, pero también hay que entender que hay que vivir por fe para agradar a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el asalariado tiene una seguridad y no vive por fe, y ese es uno de los principios básicos del Evangelio, vivir por fe, para que podamos agradar a Dios. No debemos de tener un salario en el sentido de vivir del Evangelio con un salario como lo hacen muchos grupos, y aquí nos maneja que no son propias sus ovejas. Por eso cuando viene la situación de la persecución se escandalizan y dejan a las ovejas y se esparcen. Primera de Corintios 14:32 dice que los espíritus de los que profetizaren sujétense a los profetas. Bueno, aquellos que predican el arrebato para esos tiempos deberían de tener el fundamento del Señor, de apóstoles y profetas, en donde se especifica muy bien en dónde está el arrebato, porque hay tres versiones: antes de la persecución, en medio y al final de los tiempos. Pero hay una sola verdad de parte de Dios, y esa es la que hay que predicar. No hay que predicar adivinación, como dicen los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque traen una doctrina que es muy aceptada para los que temen a la muerte. Por temor a la muerte aceptan ese tipo de doctrinas y se aferran a ellas porque tienen la esperanza de ser arrebatados en vida. Y hay una sentencia que es una ley, que así lo maneja la Biblia también. Nosotros tenemos esa ley: se dijo hijo de Dios tiene que morir, dice el 19:7 de Juan, nada más como referencia, hablando del Señor. Por eso lo mataron, porque se le dijo hijo de Dios. Y nosotros queremos ser hijos de Dios, pues tenemos que entrar en esa ley. También dice Hebreos 9:27 que se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Y también, hablando en Corintios, es 15:22, dice que en Adán todos mueren. Y hay muchos textos acerca de eso, que todos tenemos que volver al polvo
y que nos maneja la palabra que nos debemos esconder en el tiempo de la ira en el polvo, porque es una ley. Es importante entonces que el hombre que profetiza se sujete al profeta. ¿Para qué? Para que pueda dar cuentas con alegría, como el texto que leímos. Josué 10, capítulo 10, 12, versículo 12, 13. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está que esté escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, muchos predican que el sol se paró, porque la Biblia maneja la palabra así, pero la misma palabra está escondida. Dice que gloria a Dios en encubrir la palabra, dice como referencia nada más, en el 25:2 de Proverbios, dice que gloria a Dios en encubrir la palabra, pero muchos la toman literalmente. Esto no puede ser, hablando de las ciencias de astronomía, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas en los segundos cielos se pueden detener. Y lo dice la palabra, lo vamos a leer ahorita. Es importantísimo entonces que nosotros entendamos las leyes naturales. Si se detiene el sol, se colapsa el sistema por cuestiones matemáticas, por cuestiones de estructura. Y para aquellos que hemos estudiado astronomía, pues conocemos estas cosas. Son importantes entenderlas también, porque hay hermanos que predican que el sol se detuvo. Vamos a ver Jeremías 31, 35, 36 y 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y raman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel, hablando de la promesa a Abraham, dice, faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Si estas leyes faltaran, las leyes de la traslación, de rotación y traslación de lo que es una galaxia y lo que es primero un sistema solar en el cual estamos, que tiene traslado, el Sol tiene movimiento de su galaxia y tiene movimiento de su constelación, tiene todos sus movimientos en los segundos cielos. Por eso hay una diferencia entre el tercer cielo, dice el cielo inmóvil, hablando de Dios, que no tiene esta estructura que tiene los segundos cielos. Y es importante entenderlos, hermanos, porque no se puede, dice, si estas leyes faltaren, faltaría también mi palabra, en pocas palabras, ¿no?, para ser nación delante de mí. Entonces, cuando se predica, si no se tiene el concepto correcto, manejan de manera muy directa algunas cosas que no tienen en conocimiento, y por eso a veces nos dicen que somos ignorantes, por no tener un verdadero conocimiento de lo que hablamos. Y hay que hablar con la autoridad necesaria para que podamos convencer a la gente de que Dios es real y que tiene una bendición grande para nosotros y también tiene una maldición grande para el que no lo busca. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, la mayoría de hombres por soberbios, porque ignoran la justicia de Dios, y vamos a ver cómo viene la justicia de Dios también, porque es importantísimo, hermanos, que nosotros creamos en la palabra de Dios. En Romanos 3:21 dice que la justicia de Dios, ahora dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, los profetas conocen la justicia de Dios,
que es la base, el fundamento de la doctrina de Cristo. Por eso estamos hablando de un cierto orden. Es muy largo el tema y no podemos entrar en tantas cosas, pero el hombre ignora la ley de Dios y pone la suya propia. No se sujeta a los profetas y profetizan cosas que han aprendido de manera equivocada, y esos espíritus de error que a veces tienen mucho tiempo en ellos, ya no quieren dejarlos, los espíritus de error, porque así es el asunto espiritual, y no quieren resetear algo que nos maneja la Biblia con relación a esto, ¿no? Que debemos renovarnos y transformarnos en nuestra mente para que podamos experimentar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Esa es la importancia de el hombre que no quiere tomar otro nuevo conocimiento que tiene bases, tiene fundamento. Vamos a Efesios 2:15 y vamos a ver que el orden está fijado en mandamientos, ¿no? Dividiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, está hablando de el judío y el gentil en uno solo, porque al final es una nueva criatura. Para el judío, primeramente, como dice, y después para el gentil, la importancia de los mandamientos en orden, primeramente dice aquí, a ritos. Vemos en el Antiguo Testamento los rituales que Dios les dio al pueblo judío. Y hay algo importante también, en Mateo 5:18 nos habla de los mandamientos que Dios les dio. Ya los rituales han quedado atrás, pero los mandamientos no, porque es cierto, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, la ley mosaica va a terminar cuando termine el tiempo del hombre. Está hecha para el Hijo del Hombre, para que la pueda cumplir. ¿Cómo no la pudieron cumplir más que el Señor? Pero, ¿cómo la cumplimos? Dice Romanos 8:2, es una ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, esta ley nos libra de la ley que fue hecha y que no va a ser quitada hasta que la tierra desaparezca. Es el texto que leímos en el 5:18 de Mateo. Dice que esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de esa ley del pecado y también de la muerte. Los santos y los perfectos son liberados de esta ley del pecado y de la muerte, porque el Espíritu de Jesucristo los libra de esta ley que es aplicable a aquel que no es liberado porque no es digno del Espíritu del Señor. Debemos de ser dignos, como lo hemos hablado en otros temas, debemos ser dignos del Señor para tener el Espíritu del Señor. Nos maneja Filipenses 1:19, el suministro del Espíritu de Jesucristo, dice. Porque aquellos que nada más manejan el Espíritu Santo no se quedan en uno solo. Y son tres. Dice, porque sé que eso se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta ley tiene que ver también, hermanos, con el 8:9 de Romanos, que dice que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él, no va al reino. Va, si es creyente y fiel hasta la muerte, va a un paraíso. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, los tres, moran en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es librado de esa ley. Esa ley va a ser para juzgar sus obras. La salvación, dice la palabra que es un regalo de Dios, en el 2:8 de Efesios, es un regalo de Dios, no es de nosotros, porque es una
misericordia para el hombre, dice que quiere que todos los hombres sean salvos, pero no es de todos la fe. Esas son las leyes que son importantes, hermanos, que nosotros conozcamos. Hebreos 9:9, hablando de los presentes y sacrificios, dice que dan figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Bueno, ¿qué nos quiere decir? El 9:14, un poquito más adelante. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Bueno, la conciencia del alma, para que el alma pueda ser santificada, sea para que pueda entrar en el tercer cielo, como lo maneja la Biblia, que ninguna cosa sucia entrará en el tercer cielo de Dios. Tiene que ser a través de la sangre del Señor, primero un derramamiento de nuestra sangre, para que podamos obtener esa preciosa sangre que nos va a limpiar de esa conciencia que tiene un archivo, un ADN con maldad, así lo hemos visto en la palabra, y que es una ley para que podamos estar en el reino, que nosotros tengamos esa sangre del Señor a través del sacrificio que nos dice el Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, el derramamiento de sangre, para que resucitemos con esta sangre del Señor limpia y podamos ser tratados, ya sea en el alma o en el espíritu, dependiendo del santo o del perfecto. Ya hemos hablado de esto, hermanos. 1 Pedro 3, 20 y 21 también nos habla de lo mismo, que 8 personas fueron salvas por agua en la parte de abajo. Y el 21 dice que a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, la conciencia de la sangre del Señor Jesucristo a través de una sangre pura. El archivo va a estar limpio por la resurrección de Jesucristo, para que resucitemos con esa preciosa sangre, la cual escuchamos en el último canto que nos dieron los hermanos. Hebreos 7, el versículo 1, 2 y 3 habla de un sacerdocio del Dios Altísimo, Melquisedec, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, el cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. El 3, por favor. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días, ni fin de días, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, semejante al Hijo de Dios, hablando de Cristo, el sacerdote de Melquisedec, dice, permanece como sacerdote para siempre. Y la importancia de esto, hermanos, si volvemos al 1, por favor, dice, sacerdote del Dios Altísimo. Tiene que ver con el aspecto de poder darnos, tanto al santo como al perfecto, la bendición de vida eterna y de inmortalidad, porque ese es el trabajo del Señor a través de volver a ser rey. Ahí en el 2 dice, rey de Salem, rey de justicia y rey de paz y rey de Salem. Si nosotros, como recuerdo en Isaías 9:6 dice príncipe de paz, aquí dice rey de paz. ¿Por qué? Porque el Señor ahorita ya no es príncipe, es rey, rey de reyes, dice Apocalipsis. En el Antiguo Testamento era príncipe, pero a través de la obra de sacrificio hizo
el Señor se sentó a la diestra del Padre dentro de esos reyes de primer orden y va a ser el rey de Jerusalén. Salem es Jerusalén. Va a venir a gobernar y va a estar en Jerusalén 1000 años gobernando la tierra. Va a ser el rey de reyes de aquí y el rey de paz, que nos maneja aquí esta expresión, hablando de un orden que Dios tiene con relación a lo que estamos viendo en el orden divino. Por esa razón, hermanos, nosotros queremos comentar sobre lo que viene. Es una consumación de cristianos. Eso lo he predicado un poquito más de 30 años y al principio pues me tildaban de loco, pero ahorita es importante que nosotros nos preparemos para morir por el Señor. Salió apenas con relación a que el ISIS maneja que va a perseguir y a matar a los cristianos en todo el mundo, y eso lo hemos predicado en todos lados. Este ejército va a conquistar la tierra a través de los ángeles caídos, hermanos. Entonces, es importante entender, no tenemos lucha contra carne y sangre. En los ángeles caídos posesionados en hombres que han pactado y que tienen su ejército, a través de ese ejército caído, va a estar dentro de cada persona que es un soldado del ISIS, que tiene posesión caída, y no hay nada que pueda evitar ese plan que es permitido por Dios para que nosotros podamos ser aprobados, para que podamos obtener la bendición, ya sea como santos o como perfectos, pagar el precio en el padecimiento y la muerte por el Señor. No hay más grande amor que ese, que el que da su vida por sus hermanos. El Señor mostró su amor para con nosotros, y a través de su muerte y su resurrección tenemos la bendición de volver a vivir durante un promedio de 1500 años aquí en la tierra y después eternamente. Por eso tenemos que entender, porque nos maneja la palabra que los entendidos entenderán. Entender de manera, a través del conocimiento y la inteligencia, el propósito que tiene Dios para nosotros como generación, un premio entre los grandes. Así lo maneja Jeremías en el capítulo 5, versículo 4 y 5, nada más como referencia, el asunto del juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por nosotros. ¿Y qué será del infiel y el pecador?, dice la palabra. Entonces hay muchos que están apostatando en esos días, no entienden esa apostasía y están perdiéndose a través de la falta de un conocimiento correcto, de un orden establecido por parte de Dios y no del hombre. Por eso necesitamos prepararnos, hermanos, para lo que viene. En algunos lados esta persecución está muy avanzada. A nosotros, por cuestiones hablando del Señor, de que tenemos un propósito en el trabajo que estamos haciendo, aquí todavía no nos llega, pero nos va a llegar, y vamos a pasar al tiempo de angustia, que la Biblia llama angustia de Jacob. Vamos a entrar en el tiempo de angustia. Hay que estar preparados para poder atravesar ese tiempo y después recibir esa gloria que el Señor nos ofrece. Dice que lo que se padece en ese tiempo no es de compararse con la gloria venidera que debe ser manifestada en nosotros, hermanos. Hay que ir en pos de ese premio, que nadie robe tu corona, dice en el 3:11, creo que es de Apocalipsis. Retén lo que tienes y que nadie robe tu corona. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, hermanos, hay que retener lo que tenemos, cueste lo que cueste, para que podamos vivir con el Señor eternamente en un tiempo en que la palabra dice aquí en la tierra
Dice el Salmo 126 que a veces cantamos: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre la gente: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando regresemos y resucitemos, las gentes van a decir esto sobre nosotros. Y nosotros tendremos, dice que hasta de una manera figurativa se nos va a hinchar la boca de risa por esa vida tan hermosa. Dice que ese gozo nadie nos los va a quitar. Dice: un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Pero tenemos que tomar la parte que nos corresponde de padecer para aprender obediencia. Así lo maneja la Biblia. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay gente que no es obediente y no quiere aprender obediencia porque no quiere el sacrificio, no quiere padecer por el Señor, porque le han enseñado otras cosas y no son en el orden de esas potestades superiores que debemos de sujetarnos para no resistir a esa potestad. Que el Señor los bendiga y les guarde. Gracias.